Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Cautivados por la palabra que el Señor nos ha revelado. Una semana más os saludamos desde La Mancha, desde Daimiel. Bienvenidos a este espacio sobre la Biblia, cautivados por la palabra. Compartimos con vosotros reflexiones que nos ayuden a leer el texto bíblico para poder rezar e iluminar nuestra vida desde la palabra de Dios. Bienvenidos. Avanzando con nuestro itinerario propuesto, ya hemos hecho la introducción al Génesis. Espero que hayáis podido ojear, ¿verdad?, los primeros libros de la Biblia y también, diremos, los capítulos del Génesis. Hoy vamos a dedicarnos tranquilamente a trabajar sobre el capítulo primero, el primer relato de la creación, uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, la creación del mundo. Capítulo 1 y un poquito los 4 primeros versículos también del capítulo 2. Vamos a leer, os invitamos a leer este texto después de escuchar el programa y, bueno, pues reflexionar, darle vueltas e intentar también aplicar a nuestra vida la palabra de Dios, que no es solo información sobre el pasado, sino que pretende ser luz para el presente. Como siempre, lo hacemos en 10 puntos que iremos recorriendo para que no nos perdamos mucho. El primer punto es hablar del autor y la época en que se escribe este relato. Como dijimos, el Génesis, el Pentateuco, la Biblia, no se escribe de forma continuada por un solo autor. El mismo libro del Génesis tiene tradiciones diversas que han sido escritas, transmitidas antes, y luego un redactor final lo pone todo junto. Todo el mundo dice, y lo podéis comprobar también, lo iremos comprobando, que el autor de nuestro texto de Génesis 1 pertenece a la escuela sacerdotal. Tiene preocupaciones litúrgicas, le preocupa mucho el culto, el calendario de las fiestas, el templo, también la importancia de la separación. El templo no es sino un conjunto de separaciones, también el ritual es un conjunto de separaciones para consagrar objetos, consagrar personas. De hecho, Israel es un pueblo sacerdotal porque es un pueblo que ha sido separado de los demás pueblos, y luego dentro de Israel una tribu, la tribu de Leví, es separada para ser tribu sacerdotal. La importancia de la separación pertenece también al ámbito de lo sacerdotal. Entonces, una escuela de sacerdotes que escriben ese texto para comenzar la Biblia. ¿Y en qué fecha se escribió? Pues está prácticamente de acuerdo en que estamos en la época del exilio o un poco tiempo después, en la época del dominio persa sobre Judá. Estamos hablando de los siglos VI, V antes de Cristo. ¿Verdad? O sea, una época muy antigua, pero no en tiempos de Abraham ni tiempos de David, sino ya en tiempos en que Israel ha sufrido la experiencia del exilio y ha reflexionado profundamente sobre su origen y sus tradiciones. Este relato, como dijimos en el programa anterior, después se continúa en las genealogías y en cómo se dice que la humanidad se va extendiendo por toda la geografía conocida en el Antiguo Oriente. Por tanto, relato sacerdotal, preocupación por el culto en la época del exilio y la reconstrucción del país, de la tierra de Judá, después de la crisis de la dispersión. Este sería el primer punto. El segundo punto, empezamos a ver cómo este relato nos divide la creación de forma simbólica, como una creación en una semana, lo cual nos dice también la época en la que se escribió, porque justo a partir del exilio es cuando más importancia se le va a dar a la semana y al sábado. En 6 días se crea el mundo y el séptimo día Dios descansó, se nos dice. Es un texto litúrgico, es una semana de trabajo de Dios que culmina en el Shabbat, en el día de descanso, en el sábado. Este sábado es fundamental porque es lo que distingue, una de las características que distingue al judaísmo del resto de la humanidad, ¿no? Seña de identidad del pueblo. Cuando el pueblo es un pueblo pequeño, perdido en el imperio persa, necesita subrayar las señas de identidad. Una de ellas es la circuncisión, otra es el no comer ciertos alimentos y una muy importante es el descanso sabático. ¿Quién es israelita? Aquel que descansa en sábado. El guardar las fiestas configura la religiosidad de un pueblo. Esto luego pasará también al cristianismo con el domingo. ¿Quién es cristiano? Aquel que guarda el domingo. También en el Islam, que guardan el viernes, de una forma diferente, pero la fiesta es introducida por la Biblia, por la tradición judía, la fiesta semanal. También existen otros textos antiguos de la creación
fuera de Israel también están ligados al tema litúrgico y normalmente se leían los textos de la creación en el Año Nuevo, porque es una especie de retomar el mundo, la nueva creación, la victoria del Dios bueno sobre el caos, los dioses malos, y comienza un mundo nuevo. Después de pasar el verano y su desierto, pues comienza un mundo nuevo, como al principio, porque el Dios bueno vence al caos. La relación entre la liturgia y la creación, el origen de la humanidad y el ritmo anual del pueblo de Israel y de otros pueblos en la antigüedad. Tenemos estos 6 días. Los podemos dividir, leerlo despacio, es muy sencillo, en 2 bloques, 3 más 3, los 6 días de la creación. El séptimo aparte descansó. Los días primero, segundo y tercero se corresponden con el cuarto, quinto y sexto. Los podríamos poner en paralelo. En el primer día se separa la luz de las tinieblas, la importancia del tiempo, ¿verdad? Eso va a dar origen al día y a la noche. Bien, en el segundo día tenemos la creación del firmamento para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y en el tercer día tenemos 2 obras de Dios. En el tercer día Dios actúa 2 veces. Primero, separación de las aguas de la tierra seca, y después, en segundo lugar, el tercer día, Dios hace surgir la vegetación en la tierra seca. Pues a esto se corresponden los 3 días siguientes. El cuarto día se corresponde con el primero, porque es la creación de los astros, ¿verdad? Otra vez la luz y las tinieblas, el día de la noche, también con la importancia del tiempo y la importancia litúrgica de los astros. Para Israel, los astros, el sol y la luna, no son dioses, fueron creados ni siquiera lo primero, el cuarto día, y sirven para marcar los tiempos. Son una ayuda para la liturgia. Con la luna nueva, con la primera luna de primavera, la Pascua, son medios para subrayar el tiempo al servicio de la liturgia que alaba solo a Dios. El quinto día se corresponde con el segundo. Si en el segundo se crea el cielo, en el quinto día se crean los peces y las aves, es decir, los habitantes que se han separado del cielo, el firmamento, y también esas aguas de abajo que han sido separadas, ¿verdad? Los habitantes del aire y del agua. Y después el sexto día se corresponde con el tercero. También hay 2 obras de Dios. En la primera, Dios crea a los habitantes de la tierra, a los animales, y en segundo lugar crea al hombre y le da como alimento la vegetación. Este es un texto pues muy estructurado, muy sencillo, muy claro. En toda esta correspondencia de 3 más 3 aparece la importancia, yo creo, del día cuarto, como he dicho antes, con el sol y la luna, la importancia para el calendario y la liturgia, la perspectiva sacerdotal de nuevo. También tercero y el sexto se hacen 2 obras, están en paralelo completamente perfecto. Y luego también muchos científicos subrayan que la secuencia de las criaturas, se habla de una semana, es una cuestión simbólica, ¿no? Pero la secuencia de qué se creó primero, cómo primero surgieron los peces, luego las aves, luego los animales, luego el hombre, coincide con lo que la ciencia de hoy nos dice, la secuencia de las criaturas. Bueno, es un dato interesante, aunque tenemos que tener cuidado, yo creo que también con los concordismos, intentar justificar la Biblia y la ciencia, ¿no? No hay ningún problema entre la Biblia y la ciencia. Cuanto más profundizamos en la ciencia y más profundizamos en la Biblia, más nos damos cuenta que no hay tanto problema. Entonces no necesitamos justificar nada, no necesitamos dar la razón a la Biblia. La Biblia, por supuesto, que es palabra de Dios y es perfectamente compatible, incluso en este caso, hasta hay parecidos muy claros, ¿verdad?, entre la secuencia de las criaturas que nos dice la ciencia y que nos dice la Biblia. También importante lo del dar nombre, otro tema importante que sobre todo aparece en los días primero, segundo y también tercero en la primera parte. Dios va dando nombre a las cosas, día, noche, cielo, mar. Dar nombre es dominar las cosas y también darles un significado. En el capítulo segundo será el hombre el que dé nombre a los animales. Dios le deja al hombre también que domine en las criaturas y dé nombre a los animales y a las demás criaturas. Entonces, segundo punto, 6 días divididos de forma simétrica, muy sencillos, con correspondencias claras. Tercera idea, tenemos 7 días, hemos dicho, pero hay 8 obras, porque en el séptimo día Dios descansa y tenemos en 2 días, como hemos dicho, 2 obras. Y también subrayamos ahora, tenemos 10 palabras. Dios creó el mundo pronunciando su voz 10 veces. Se va repitiendo la expresión y dijo Dios, que existe el firmamento y el firmamento existió. Es decir, esto de 10 palabras para un judío está muy claro qué significa. Nos recuerda totalmente al decálogo.
decálogos, 10 palabras. Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. La creación aparece en paralelo con la ley. También la tradición judía, el Talmud, por ejemplo, nos habla de este paralelismo. Podríamos hablar de la obediencia del ser. Dios dice una cosa y el ser, hasta la nada, le obedecen y existe. Y Dios crea por la palabra. Muy importante esto, y diríamos que el hombre lo que tiene que hacer es lo que ha hecho el ser. Dios empieza pronunciando la palabra, que seguirá pronunciando después para su pueblo, y el hombre, como las criaturas, tienen que obedecer para ser. La importancia de las 10 palabras, la importancia del paralelo, antes hemos dicho, entre el templo y la creación. Después insistiremos. Ahora decimos paralelo entre la ley y la creación. De hecho, según los rabinos, Dios creó el mundo a través de la ley, a través de la Torá. Interesante punto, digo, para que relacionemos lo que sería el ser con la moral. La moral no es algo añadido al ser de forma extrínseca, sino que es lo que pertenece al ser en su esencia, ¿no? Es decir, la bondad, como ahora veremos también, es muy importante, y seguir esa bondad por parte nuestra, que somos libres, y ser obedientes a la palabra de Dios, es la mejor forma de que la creación siga su rumbo. En cuarto punto, vamos a hablar de cómo, si leéis despacio este texto de Génesis 1, la importancia de la separación. Crear es separar. En el fondo es superar el caos y poner orden en las cosas. Los griegos le llamarían cosmos. Frente al caos, el cosmos, el universo ordenado. Esto es muy importante, la separación, sobre todo en los 4 primeros días, leedlo. Y también los seres vivos son creados según sus especies. Esta expresión también aparece 7 veces. El 7, ¿verdad? Importante. Según sus especies. Recordemos esa diferencia ritual para el sacerdote de lo puro y lo impuro. También separación después entre varón y mujer. En el fondo, la separación radical es la separación entre Dios y sus criaturas. La preocupación sacerdotal principal es que Dios es trascendente, que Dios no es uno más de nosotros. Las separaciones, diríamos, de aquí abajo, nos ayudan a revivir la separación radical, que es la trascendencia de Dios. Dios no es una criatura más, sino que todo ha sido creado por Él. Dios es el totalmente otro. En este sentido, podemos relacionar la separación de la creación con el concepto de santidad. La santidad es separación, es consagración. Dentro del mundo, hemos dicho antes, Dios elige a un pueblo, lo separa. Dentro de ese pueblo separa a una tribu, la de Leví. Dentro de Leví a una familia, la familia sacerdotal de Sadoc. Y dentro de esa familia al sumo sacerdote. Es decir, la separación, la consagración es una pedagogía de la trascendencia de Dios. También el día séptimo quedará santificado, separado de los demás como un día especial. Debajo de esta insistencia en la separación, además de descubrirnos que es un tema sacerdotal, tenemos la importancia del orden de las cosas y, como hemos dicho, la trascendencia de Dios. En otras culturas, por ejemplo en Mesopotamia, la creación es una frágil victoria del Dios bueno sobre el caos, que se celebra en Año Nuevo otra vez para que se reviva. Pero, en cambio, aquí no tiene nada que ver con esto, sino que Dios ha vencido de forma definitiva, no tiene que vencer a nada. Dios todo lo crea ordenado. Pero entonces, como diría San Pablo, el desorden de vida, el caos en nuestra vida, quizá tenga que ver también con una falta de fecundidad en la creación. La importancia de la separación, no solamente como un tema cúltico, litúrgico, sino como un tema también importante para el ser humano. También quizá la ciencia consista en eso, en saber separar, la medicina, cuando todo está revuelto, cuando todo es caos, cuando no distinguimos nada, la vida se hace imposible y también la verdad. Importancia de la creación como cosmos, como separación de las criaturas, del hombre, todo. Continuamos con el quinto punto, una frase que también se repite muchas veces. Todo es bueno, todo es bello. La palabra hebrea, tov, significa en primer lugar bueno, pero también tiene el matiz de bello. En cambio, al traducirlo al griego, los griegos tradujeron por kalos, que es al revés, tiene el matiz fundamental de ser algo bello, pero también tiene un significado de bueno. Por lo tanto, si leemos el texto hebreo, todo es bueno y bello. Si leemos el texto griego, todo es bello y bueno.
Ambas dimensiones están presentes en el texto y es muy hermoso, ¿no? No existe la maldad en la creación. Dios no puede crear nada malo. Aquí podemos leer también el capítulo 11 del libro de la sabiduría, precioso, y el capítulo 13. Dios, si algo no lo hubiera amado, no lo habría creado. Es una reflexión sobre esta bondad radical, ontológica de la creación. Todo lo que ha sido creado es bueno, y Dios ama todo aquello que ha creado. Al final se nos dice en el último día, después de la creación del hombre, que todo era muy bueno, muy bueno. Yo creo que el significado principal es no solamente que estamos al final, entonces Dios mira toda la creación y es muy bueno, sino que ha creado al hombre. Y ciertamente cuando ve al hombre, Dios se siente conforme con su creación y descubre la belleza definitiva y plena. Todo es muy hermoso, todo es muy bueno. La bondad y la belleza han llegado a su plenitud. En cambio, los rabinos dan aquí un significado, una interpretación un poquito diferente, que también es interesante y por eso os la comparto. Dicen que cuando Dios crea al hombre no dice inmediatamente que era bueno, sino que luego un poquito más tarde, ¿no? Era muy bueno. Entonces, ¿por qué no dice inmediatamente que era bueno como de las demás criaturas? Porque, dicen ellos, ha sido creado libre y el hombre debe llegar a ser bueno. A diferencia de los demás seres vivos, que son buenos, que no tienen libertad, por lo tanto no hay moralidad en sus actos, son siempre buenos, aunque tengan que comerse entre sí. Entonces es el hombre el que está llamado a ser bueno. La criatura humana está abierta a la bondad. Bien, dos explicaciones, pero lo importante es eso, que Dios crea todo como bueno. Quizá una de las cosas que tendríamos una aplicación muy importante para nosotros es a la hora de mirarnos, por ejemplo, a nosotros mismos. Cuando yo me miro a mí mismo, hay gente que no se ve buena, no se ve bella, no se ve... Eso en el fondo es ir contra el Creador. Dios me ha creado bello, me ha creado bueno. Después habrá cosas malas en mí, después el pecado podrá tentarme, después podré, por supuesto, pero radicalmente, si yo escarbo en mi ser, radicalmente soy constitutivamente bueno, constitutivamente bello. Y ahí tengo que fundar. El pecado no es lo más profundo del ser, sino que lo más profundo del ser es que somos criaturas buenas y hermosas, queridas por Dios y amadas por Dios. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti.
nací para adorarte, mi Señor. Quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. Continuamos nuestra reflexión. El sexto punto, también muy importante, hemos hecho referencia un poco a ello, es que todo ha sido creado por la palabra. Dijimos 10 palabras, ¿verdad? La palabra, la importancia de la creación por la palabra. También hablan de ello otros textos de la Biblia. Sabiduría 9, Salmo 33, Eclesiástico 42, bien, Juan, el capítulo 1 de San Juan, todos conocéis el prólogo. En el principio existía la palabra y después dice en el versículo 2, todo fue creado por la palabra. La creación por la palabra destacan ahí algunos datos, rasgos, consecuencias importantes. Primero, aparece ahí la absoluta trascendencia de Dios, su soberanía sobre las cosas. Dios no tiene que estar moldeando cosas ni haciendo como a diferencia de los mitos paganos, ¿verdad? Sino que es su palabra todopoderosa. Dios gobierna todo, Dios crea todo desde el principio con su palabra. La palabra de Dios como mediadora en la creación subraya la trascendencia y el poder de Dios sobre sus criaturas. También en la Biblia se habla de la eficacia de la palabra. Como los profetas, no, la palabra de Dios no baja a la tierra y vuelve vacía, sino que cumple. La palabra no se la lleva el viento, es palabra creadora. Por eso también los profetas creen importante su palabra. La palabra de Dios mueve la historia. La palabra no es cualquier cosa, la eficacia de la palabra. Por eso cuando predicamos la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando cumplimos la palabra, estamos entrando en la eficacia de Dios. La palabra de Dios no es cualquier cosa, ya digo, no se la lleva el viento, sino que es fundamental para transformar la realidad, porque ella fue la que creó la realidad. También la palabra en griego es logos, ¿verdad? Es decir, el mundo ha sido creado por el logos y por tanto el mundo tiene lógica, estabilidad contingente, depende de Dios, pero estabilidad. Existen orden, leyes, posibilidad de comprensión. Yo creo que aquí podemos mencionar que la ciencia es posible porque lo real es lógico. Si no hubiera sido creado con logos, con la palabra, pues no podríamos poner palabra. La ciencia, ¿qué es? Nombrar, poner palabra a las cosas, distinguir, relacionar. Pero eso es posible porque el ser es lógico. Si el ser fuera caos, si no hubiera leyes de la naturaleza, pues nunca podríamos descubrir esas leyes que siempre se cumplen, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy importante que os invitamos a reflexionar, y es que la ciencia es posible, la comprensión de lo real es posible, porque el mundo ha sido creado con el logos, porque el mundo es lógico y existen leyes que en el fondo están subrayando la presencia del Dios creador y su logos. Y también hay una cosa tan interesante como esto, y es si la creación está creada por la palabra, la creación es llamada, es diálogo, es lugar de comunicación, es lugar de revelación. El capítulo 13, hemos señalado antes, de la sabiduría, nos dice esto, que a través de las criaturas podemos conocer a Dios. Dios nos está hablando con su palabra a través de las criaturas. Las criaturas son llamada de Dios al hombre, ¿verdad? Porque han sido creados por la palabra. Esto es un tema muy hermoso, yo creo. Pero hay mucha gente que se ha encontrado con Dios en la naturaleza, en las criaturas, en la belleza, en la serenidad de un paisaje. Muy importante la creación por la palabra. Otros textos bíblicos, de forma paralela, hablan de la creación por la sabiduría, que es algo parecido a la palabra. Los rabinos, decíamos antes, creación por la ley. En el Nuevo Testamento todo esto, la ley, la palabra, la sabiduría, se aplica a Jesucristo. Todo ha sido creado a través de Jesucristo. También importante, en el Génesis 1, la presencia del Espíritu, que se cernía sobre las aguas. De alguna forma, sin saberlo, el autor está ya atisbando el misterio de la Trinidad. Dios crea, Dios Padre crea, pero ahí está su palabra y ahí está su Espíritu, para que sea posible la vida y la creación.
Este espíritu que después, en Génesis 2, será dado al hombre, soplado sobre el hombre para que tenga vida. Creación por la palabra y presencia del espíritu. El séptimo punto, vamos a fijarnos en la primera palabra, la primera letra de Bereshit, empieza en hebreo, en el principio, el arjé griego, en el arjé, Dios creó el cielo y la tierra. Así comienza también el Evangelio según San Marcos, en el principio, el comienzo del Evangelio, arjé en griego, y también Juan, en el principio, arjé, existía la palabra. Es decir, el Nuevo Testamento quiere también relacionarse con el comienzo de la Biblia, con el comienzo del Génesis, el arjé. Bien, esta es una curiosidad. La primera letra en hebreo es la letra B, ¿verdad? Bet. Y los rabinos de aquí sacan una reflexión muy hermosa que comparto con vosotros. ¿Por qué la Biblia comienza con la B y no con la A? Con la Aleph hebrea, que es nuestra A. ¿Por qué no comienzan con la A y sino con la B? Pues muy sencillo, hay una reflexión muy bonita, y es porque la A le pertenece a Dios. Es la primera letra de la palabra Dios, o también la primera letra de la palabra yo. Entonces, el mundo es lo que no es Dios. La A le pertenece a Dios. Y el mundo, que es en el fondo vocabulario, que es diálogo, que es palabra, pero comienza con la letra B. También dicen que la forma de la B, de la Beth en hebreo, que es una especie de cuadrado abierto hacia la izquierda, nos dice, se escribe de derecha a izquierda, ¿verdad?, que más allá del principio, más allá de esta letra, no se puede penetrar. Es sino también de la trascendencia de Dios. Bueno, reflexiones muy bonitas también de los rabinos. En el fondo también podemos relacionarlo con los griegos, que buscaban la filosofía griega, ¿verdad? Buscaba desde el principio el arjé de todo, ¿verdad? Los presocráticos. Bueno, pues la Biblia propone que el arjé de todo es Dios creando. El Nuevo Testamento dirá que el arjé de todo, más allá de todo, es la palabra, el verbo eterno de Dios, que a través del cual se va a crear todo. Bien, el octavo punto es que Dios da de comer a los animales y Dios da de comer al ser humano y les da de comer las semillas y los frutos del campo. A veces esto no se nos ha ocurrido pensarlo, pero bueno, aquí tenemos algo muy actual que no sé cómo será recibido por distintos tipos de sensibilidades, ¿no? Y es que todos los alimentos son vegetales en el Génesis 1. Todos los animales son herbívoros, incluido el hombre, que no come carne. Estamos en la época paradisíaca de paz, sin violencias ni muertes. A diferencia de lo que sucederá a partir del diluvio. En Génesis 9 se nos dice que Dios permite a Noé sacrificar para comer. Es decir, ha comenzado una humanidad diferente. La humanidad en la que vivimos es post-diluviana. Estamos aquí por culpa del pecado, pues una humanidad donde existe la violencia, donde es necesario matar para comer y por eso pues se sacrifica antes para ofrecérselo a Dios. También se ponen algunos límites en el matar, ¿verdad? La sangre, no juntarla con la carne. Entonces, lo que se subraya fundamentalmente es que antes del diluvio las cosas no eran así. Y de hecho, Isaías, en el capítulo 11, nos dice que en el futuro las cosas tampoco serán así. Isaías imagina para el futuro una época de recuperación del paraíso, de vuelta al Edén, donde, dice, el lobo y el cordero pastarán hierba juntos. Y el niño podrá meter su mano en el agujero de la serpiente y no le hará daño. O sea, y también el león junto con el ciervo. O sea, todos podremos comer juntos porque no habrá violencia. Es decir, el tipo de comida, también para Israel esto es muy importante, el tipo de comida tiene mucho que ver con el tipo de humanidad, con el tipo de relaciones que establecemos con los demás y con lo real. Entonces esto sería interesante reflexionarlo, ¿verdad? Todo esto de ser veganos y vegetarianos y en el fondo no se ha inventado en la modernidad, sino que es una cuestión muy, muy antigua, tan antigua como la Biblia. Según la Biblia, aunque el significado seguramente es muy diferente a otros significados que damos nosotros, pero el ser humano era vegetariano. Ahora vivimos una etapa de carnívoros, pero llegará un día también en que será paz definitiva y en la que no habrá violencias y comeremos juntos lo que la tierra nos da. El noveno punto, quizá el más importante, es la creación del hombre y de la mujer. El sexto día por la tarde. Estamos ante una de las claves de la antropología bíblica, uno de los textos más importantes para construir nuestra propia idea del hombre, varón y mujer. Es el sexto día por la tarde, por tanto, se trata de la culminación de la creación.
Dios, según la Biblia, lo ha creado todo en virtud del hombre. De hecho, luego veremos el próximo programa que en el capítulo 2 Dios crea al hombre lo primero y en virtud de él crea lo demás. Es decir, en ambos casos, creándolo lo último, lo cual parece más verosímil, ¿verdad?, desde el punto de vista histórico, o creándolo lo primero, de una forma poética, que en Génesis 2, se subraya la misma idea. Todo ha sido creado en virtud del hombre. La culminación de la creación. Los científicos hablan del principio antrópico. Dios, el universo, ha hecho falta tantos planetas, tantas, para que por casualidad, entre comillas, pudiera surgir la vida y por casualidad dentro de la vida surgiera el hombre. Dios ha puesto todo en funcionamiento para que el ser humano aparezca en la historia de la humanidad. El viernes por la tarde, lo cual también nos recuerda, siglos después, un acontecimiento fundamental del viernes por la tarde, que es la muerte de Jesús, que murió a la hora nona el viernes, ¿verdad?, por la tarde. Por lo tanto, podemos relacionar la muerte de Jesús con la creación de Adán y Eva. También del costado de Jesús nacerá la Iglesia, ¿verdad?, con su agua y sangre del costado, igual que del costado de Adán, Génesis 2, surgirá Eva. Entonces, de alguna forma, Jesús muriendo está renovando la creación. Se está creando al hombre nuevo en el Calvario, dando la vida en nombre de Dios por la humanidad. La importancia del viernes. El viernes es memoria de la creación del hombre. El viernes es memoria de la entrega del hombre definitivo por todos. Después, en esta creación del hombre, Dios hace una especie de interrupción. Hagamos. De alguna forma Dios dialoga consigo mismo. Los santos padres han visto aquí, como es un plural, una referencia implícita a la Trinidad, ¿verdad? El autor bíblico aún no lo sabe, pero Dios dialogando entre sí. Bien, quizá el texto original sea un plural majestático, pero es verdad que lo más importante, yo creo, es que Dios separa. Antes se detiene en la creación, antes sencillamente hablaba hacia afuera, ahora hay una especie de diálogo interior de Dios, que por supuesto cuadra perfectamente con la Trinidad. Un diálogo interior de Dios. Para crear al hombre, Dios se detiene y piensa, dialoga. Y también se nos dice cuál va a ser la misión del hombre. Es una forma de subrayar la dignidad del hombre. Existe un plan en el que el hombre va a ser el culmen de ese plan y va a tener una misión con respecto al resto de lo creado. Y entonces Dios creó al hombre varón y mujer. A su imagen y semejanza los creó. ¿Qué significa imagen y semejanza? Por un lado podemos interpretarlo, como siempre se ha hecho, como que el hombre se parece a Dios. Es persona como Dios, es libre como Dios. De los animales no se dice esto. Entonces sería muy importante para una antropología bíblica correcta y para entender la diferencia entre el ser humano y los animales, que tienen su propia dignidad, pero no como el ser humano. De nadie se dice que haya sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero algunos estudiosos subrayan que la palabra imagen en hebreo significa estatua. Dios habría creado al varón y la mujer como estatua de Dios. Quizá, no lo sé, yo creo que es una idea muy bonita, se está pensando, hemos dicho antes, en los templos antiguos, que tenían una bóveda, y tenían algunos, y también, sobre todo, tenían una parte en la que estaba una estatua que representaba al Dios de ese templo. Entonces el Génesis 1, parece como si el mundo fuera un macro templo, un gran templo, en el que la estatua de Dios es el ser humano. Por eso, el ser humano representa en el templo del mundo la presencia de Dios. Y por eso después el Decálogo, Éxodo 20, segundo mandamiento, impedirá hacer imágenes de Dios. El hombre no puede hacer imágenes de Dios porque él mismo es la imagen de Dios. Ninguna imagen vale lo que el hombre. El hombre no puede representar a Dios. Él mismo es la representación, la estatua de Dios en medio del cosmos. Aquí también recordamos como si el mundo es un macrotemplo, el templo en toda la antigüedad, también en Israel, es un microcosmos, ¿verdad? Por eso hay un paralelismo muy grande entre la construcción del templo, Éxodo 31, y la creación del mundo. También un texto sacerdotal, ¿no? Allí aparece también el Espíritu, aparece que Dios descansó, aparecen muchos parecidos entre Éxodo 31 y nuestro texto de Génesis 1, porque la creación y la construcción del santuario y del templo, de la tienda y del templo, están en completa relación, en completo paralelismo.
Bien, por tanto, el hombre como creado como estatua de Dios, a imagen y semejanza de Dios, lo cual es la base fundamental de la dignidad del hombre. El hombre tiene una dignidad constitutiva. Las constituciones nuestras leyes, lo que hacen es reconocer esa dignidad. Pero el hombre no le concede dignidad a otro hombre, la reconoce. El ser humano tiene una dignidad por su ser criatura, imagen y semejanza de Dios. Por eso algunos regímenes totalitarios esto no lo entienden y creen pues, que la dignidad se la concedemos al hombre porque somos buenos y le damos un conjunto de leyes. No, el hombre tiene dignidad por ser persona. Y por eso la dignidad no viene de nuestra tarea, nuestro puesto, nuestra raza, No, nos viene del mero hecho de existir como criaturas a imagen y semejanza de Dios. Según los santos padres, el hombre ha perdido con su pecado, ha conservado, esto es muy bonito también, ha conservado la imagen, pero ha perdido la semejanza. También San Juan Pablo II, reflexionaba mucho sobre este tema. Somos imagen y semejanza, dos dimensiones. La imagen ni el pecado siquiera nos la quita. Por tanto, tenemos dignidad incluso cuando somos pecadores, como tanto nos recuerda Jesús y la misericordia del Evangelio, ¿verdad? La imagen de Dios no la podemos perder nunca, ni aunque fuéramos al infierno. La imagen, en cambio, hemos perdido la semejanza por el pecado. Entonces, ¿en qué consiste la historia de la salvación, la historia de la humanidad? Ir recuperando esa semejanza perdida por el pecado. El pecado de alguna forma afea nuestra imagen. Tenemos que ir limpiando y recuperando esa belleza original que el Señor ha puesto en nosotros. Somos dignos pero manchados. Somos dignos con una dignidad inmensa, pero hemos caído un poco en un mundo en el que las relaciones humanas se han corrompido. Entonces necesitamos recuperar la semejanza con la que Dios nos creó. Y dice el texto, varón y mujer los creó. Después en Génesis 2 veremos cómo se desarrolla de forma poética, simbólica, lo de la costilla. Aquí no aparece nada de eso. Aquí es varón y mujer los creó de forma escueta, en un paralelismo total. Igualdad, diferencia radical. Son iguales en dignidad y diferentes. Una diferencia complementaria, la complementariedad que hace posible la fecundidad. Entonces llama la atención que un texto tan antiguo hable con tanta claridad de la igual dignidad del varón y la mujer. Es más, el texto lo que quiere decir es que ambos, no por separado, sino que ambos juntos, varón y mujer, son imagen y semejanza de Dios. Porque en el fondo Dios es amor, Dios es relación. Un hombre solo, un varón, una mujer sola, una hembra, no pueden ser imagen de Dios, sino que lo son en tanto en cuanto se relacionan. De ahí la importancia de la relación varón y mujer como relación constitutiva radical del ser humano que ante el mundo representa a Dios, representa el amor de Dios. Aquí también pues habría muchas cosas que decir, muy en relación con el diálogo con la cultura actual, ¿no? Como según el cristianismo, según la Biblia, pues el hombre ha sido radicalmente creado como varón y mujer. La sexualidad pertenece radicalmente a la esencia del ser humano. Y somos varones o somos mujeres. Y tenemos que realizarnos en esta dimensión que Dios ha querido para nosotros, siempre creciendo, en complementariedad con los otros, con la otra o con el otro, con la mujer si soy varón, con el varón si soy mujer. Y después de crearlos, Dios les da una bendición y un mandato. Los bendijo Dios, también ha bendecido antes a los animales, Dios en el Génesis está bendiciendo. Y bendecir no solamente es dar una buena noticia sino que es hacer fecundo a alguien, ¿verdad? Entonces Dios los bendice y los hace fecundos y les da un mandato: creced y multiplicaos. Primer mandato. Segundo mandato, llenar la tierra y someterla. Hay un primer mandato al servicio de un segundo mandato. Dios quiere que el hombre gobierne el mundo. Y para eso tiene que multiplicarse. Una pareja humana no puede dominar el mundo. Entonces, para Dios es bueno el crecimiento del hombre. Para Dios es una bendición el crecimiento del hombre. Casi siempre ha ido unido el miedo al crecer, ha ido unido mucho a un miedo a Dios, ¿verdad? Una religiosidad un poco no muy desarrollada, a un cierto ateísmo, no, a Dios le gusta que el hombre se multiplique. La fecundidad tiene que ver con Dios, es siempre una bendición. Y es la forma que el hombre tiene también de parecerse a Dios para dominar en su nombre
en el nombre de Dios la creación. Aquí tenemos, creo yo, la raíz de lo que sería una correcta ecología cristiana. El mundo, la creación, las plantas, los paisajes, no nos pertenecen, se dice, y es verdad. Tampoco pertenecen del todo a las generaciones futuras. Es verdad que tenemos que ser respetuosos con los que vengan en el futuro, como los del pasado tuvieron que ser respetuosos con el presente, pero la radical causa, según la Biblia, de nuestro respeto al medio ambiente, a la creación, es que no es nuestro. No podemos ser tiranos de la creación, no podemos usarla y tirarla, sino que tenemos una responsabilidad ante el dueño del mundo de cómo cuidamos el mundo en su nombre. Él nos quiere dueños delegados. Él nos quiere porque no es nuestro. Yo no he creado el mundo. Por lo tanto, el mundo no es mío. Me han dejado aquí para que lo gobierne, para que lo cuide. Y de hecho, humanizar el mundo, cuando se hace de forma correcta, es precioso. Y el hombre, pues en la selva, es capaz también de introducir belleza. Pero cuando se hace de forma tiránica, cuando el hombre se aprovecha de las cosas de forma egoísta, y entonces empieza la ecología a resentirse. Y el hombre no está cumpliendo la voluntad de Dios. El hombre tiene que dar cuenta al Creador de cómo está llevando a cabo el ser pastor de la creación, pastor de las criaturas en nombre de Dios. También, lo hemos dicho antes, el alimento, ¿verdad? El ser humano come vegetales, con el tiempo con Noé también podrá comer animales, se introducirá en el mundo la violencia, la muerte, pero llegará un día, según Isaías, en que otra vez volveremos todos a reencontrar la paz paradisíaca. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza al final de la creación y después se retrotrae, se mira atrás de toda la creación para que todo converja en el hombre que tiene que gobernarlo todo, ser la estatua de Dios que gobierne y pastoree la creación en nombre de su Creador. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, Eterno, tú nos amas, mi Creador, mi Padre y protector. Con amor
Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado. Siendo a ti la gloria y Soy tu alabanza. Padre. Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Nos Hijo mío, amas. acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanza sea tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Y llegamos al punto final, 10º, de nuestra reflexión sobre la creación del mundo, y es el séptimo día. La importancia del séptimo día, aunque en ese día Dios no creó nada, pero todo converge en el séptimo día. El séptimo día Dios descansó. A ver, el Dios descansó es una forma de hablar. Si Dios descansara de forma absoluta, si no hiciera nada, el mundo desaparecería. De hecho, para los rabinos, también para Jesús, en el capítulo 5 de San Juan, por ejemplo, se nos dice que Dios sigue actuando en sábado, porque hay nacimientos y también hay muertes. Por lo tanto, Dios crea y Dios juzga, sigue juzgando y creando en sábado. Es una forma de hablar de Dios descansa, ¿pero para qué? Para establecer un descanso que sirva al hombre. Seguramente fiestas ya existen en la antigüedad, ¿verdad?, antes de Israel, pero el descanso sabático parece que ha sido inventado por la religiosidad judía. Frente a un trabajo sin descansos, frente a una actividad frenética en que el hombre nunca puede parar, se humaniza el trabajo y el tiempo a través del sábado. Es la primera vez en la historia, diríamos, que el trabajador puede descansar. Se ha inventado la vacación, se ha inventado el descanso, se ha inventado el detener el trabajo, porque el trabajo no es lo único en la vida. De hecho, seguramente, yo creo que las sociedades más paganas, con menos referencia a Dios, son sociedades que han acabado con el descanso. De hecho, en nuestras sociedades, ¿verdad?, capitalistas, lo que importa es la producción. ¿Cuánto se pierde si descansamos un día? Entonces, lo que importa es la producción, no la persona. Lo que importa es el dinero que se consigue, no la tierra. También Israel ha inventado el año sabático cada 7 años para que también la tierra descanse. Es más, en el sábado también descansan los animales. Incluso hay los esclavos, los siervos. Todos tienen que descansar. Es una preciosa forma de humanizar la tierra, el hombre, los animales, el trabajo. Y también año jubilar, ¿verdad? Estamos en año jubilar. Cada 50 años, cada 7 años sabáticos, hay que perdonar todo, la tierra vuelve a su dueño. Es decir, esta dinámica sabática, esta dinámica del descanso, es algo intrínseco a la religiosidad judía y que tiene mucho que ver, yo creo, con darle espacio a Dios en nuestra vida, con darle espacio a la gracia. Quien no descansa, ya digo, lo principal no es Dios, lo principal no es la persona, lo principal es la producción, lo principal es el capital. En el fondo, el Dios lo que hace es consagrar, separar el sábado. Es una forma de introducir la distinción, si no sería todo rutina, todo igual. Dios consagra, igual que ha separado antes a los animales, ha separado las aguas, está la separación varón-mujer, la importancia de la separación en el tiempo. El tiempo sería insoportable si no hubiera ahí separaciones. El día, la noche, cada año, y también la fiesta, el sábado, para poder descansar. Y separar también es una forma, muy bonito esto yo creo, de darle cabida a Dios eterno en nuestro tiempo. Es un día separado para Dios. El hombre deja de trabajar para acordarse de Dios,
para saber que el trabajo viene de Dios y culmina en Dios, para ver que su vida no depende solo de su trabajo, sino que depende de Dios, y que su trabajo es un mandato de Dios y es una colaboración con el Creador. Es decir, el sábado es tiempo para reponer fuerzas, es tiempo también para la gracia, es tiempo para el amor, para la familia, es tiempo para Dios. Tenemos que consagrar el tiempo, como también se consagra el espacio. ¿Y cómo se consagra el tiempo para Dios? Descansando. Para un judío lo más importante aquí no, luego rezan el sábado, claro, pero lo esencial no es rezar, sino descansar. Es la mejor forma de abrir un espacio a Dios. Nuestra sociedad, yo me pregunto a veces, ¿no?, de tanta vorágine, de tanta productividad, de tanto siempre más, sin una especie de adicción a la productividad, adicción al dinero, adicción a que nunca acaba, no está no solamente acabando con la religiosidad del hombre, sino con la humanidad del hombre. No tenemos tiempo para los demás, no tenemos tiempo no solamente para Dios, no tenemos tiempo para uno mismo, no tenemos tiempo para... Entonces, la importancia del descanso. El hombre ha sido creado para trabajar, pero con sosiego. El hombre ha sido creado para colaborar con Dios y tiene que cambiar el mundo para realizarse a sí mismo, pero con sosiego y con tranquilidad, con descanso, sabiendo que lo único importante no es el trabajo, que lo único importante no es la producción, sino que existe la persona, existe en Dios, existe también, somos limitados, existe el cansancio porque tenemos límite. La importancia del sábado para comprender correctamente lo que el hombre es y para dar cabida a la gracia de Dios en el tiempo de los seres humanos. Bien, pues unas reflexiones sobre los 7 preciosos días en que comenzó el mundo según Génesis 1. Os invitamos a leer despacio este precioso texto y a fijaros en alguna de las claves que hemos dicho para que también podamos aplicarlas a la actualidad. Un texto de belleza, un texto de orden, un texto de separación, un texto de bendición y fecundidad, para que también hoy, leyendo, meditando y viviendo, podamos ser los continuadores de Adán y Eva, como varones y mujeres, que sigamos siendo imagen y semejanza de Dios para vivir con dignidad, con esfuerzo y con descanso nuestra tarea en el mundo de hoy. Algún día el Dios Creador nos recibirá en el sábado definitivo en sus brazos en la vida eterna. Que tengáis feliz semana, feliz lectura de la palabra y feliz trabajo sosegado en vuestras vidas. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.